Si te interesas por los temas ocultos, misteriosos y mágicos, o por la salud del cuerpo o del alma, si te atraen los enigmas del hombre, su mundo y su mente, escúchanos. Encuentros en la medianoche tiene como meta guiarte de la oscuridad a la luz, de la ignorancia a la sabiduría, aportando claves para el despertar y el crecimiento integral del ser humano. Un programa creado y dirigido por el profesor Santiago Pazin. Desde 1984, el CEIS es pionero en Europa y Latinoamérica en formar profesionales de yoga, relajación, desarrollo personal, meditación y otras profesiones similares. Lo hacemos en presencia, a distancia y ahora también cursos online. Si te interesa formarte en profesiones actualmente de gran salida laboral sin salir de casa, solicita información en el teléfono 627 26 56 06 más 34 delante si llamas fuera de España o entrando directamente en la web www.yogaceisi.com. Bueno, como acabo de decir en el indicativo, viaje en este apartado hacia la búsqueda del conocimiento, de la verdad de la vida. Digamos que para mí la vida no tendría sentido sin el aspecto trascendente o trascendental. ¿Qué entiendo por ello? ¿Qué hay más allá de la vida? ¿Qué hay más allá de la muerte? Me refiero a la gente que entiende que la vida termina con la muerte. ¿Qué hay antes de la vida? Pero sobre todo lo que más me interesa es el momento presente. ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es el verdadero propósito de la vida humana? ¿Cuál es el sentido de la vida humana? El sentido trascendente. Ya que si piensas en el sentido humano, materialista, me dirías, pues trabajar para ganar mucho dinero, tener un buen trabajo, comer, dormir, divertirme, un día me caso o no, pero tengo hijos o no, tengo nietos o no, pero un día sí, me muero y a los pocos días se olvidan de mí. Es como si no existiera y hubiera sido una estrella fugaz en el que pasó por la Tierra y poco tiempo después de mi muerte, quizás ya nadie se acuerde de mí. ¿De verdad crees que en este infinito universo eso es todo? ¿Que la vida no es más que una serie de respiraciones a lo largo de cada día de nuestra vida que vivamos, por mucho que vivamos? Por otro lado, hay quien vive 100 años, hay quien vive 80, 70, 50, quien vive 10, hay quien vive un año. Hay quien con el aborto, y ahora con esta nueva ley, que ya comentaré en su día, ni siquiera a lo mejor van a permitir a determinadas almas nacer. Lo que trato de decirte es que la vida tiene que tener un propósito mucho mayor, mucho más fascinante, maravilloso, grandioso, majestuoso, que comer, dormir, divertirnos, casarnos, hijos, nietos y morirnos. Y yo esta semana pasada, de norte a sur, viajé por todo Portugal, por los lugares más mágicos, misteriosos. Era uno de los sueños que tenía preparados para este año, que ya había hecho 2 años antes, justo un mes antes de todo este problema de la pandemia, pero que me había quedado incompleto porque había sido muy breve por el norte de Portugal. He conocido lugares increíbles. He ido, digamos por decirlo así, tras la huella de los fascinantes para mí templarios y después sus sucesores, la Orden de Cristo, porque han desaparecido físicamente, pero han dejado su sabiduría, sus secretos, su conocimiento plasmado en sus templos, en sus iglesias, en monasterios, por ejemplo el de Batalla, que me viene a la mente uno de ellos, o en lugares increíblemente mágicos, aunque no sea exactamente ni mucho menos creado por los templarios, pero sí por gente que forman parte de determinadas organizaciones, digamos secretas o discretas, como es la Quinta de Regaleira, donde incluso uno puede bajar a la profundidad de la oscuridad del llamado pozo iniciático para luego volver a subir hacia la luz con el despertar interior que se experimenta a través de las grutas y de las cuevas de ese mágico e increíble lugar. El tema es que la persona que lo compró, que era masón, era rosacruciano también, una vez que ya murió y lo compró otra persona, hoy no es más que un parque temático tipo Walt Disney, donde la gente va allí sin comprender la simbología, todo el conocimiento increíble que hay plasmado en las piedras. Luego visité muchas iglesias, muchos santuarios, muchos lugares mágicos, muchos enclaves de poder.
Porque yo no sé, soy como una especie de alma inquieta desde niño que siempre tengo que estar aprendiendo, buscando algo más, algún nuevo conocimiento, algo más de sabiduría. Y para mí el conocimiento que me interesa, lógicamente el humano también, es el trascendente, el espiritual, porque estoy totalmente convencido de que aquí, en la Tierra, solo estamos de paso y que hay algo mucho más grandioso que lo que es la vida humana y que no somos solo un cuerpo físico, que simplemente el cuerpo físico puede ser para algunos una cárcel, pero también lo podemos convertir en un templo donde poder permitir que se manifieste nuestro ser interior. De eso quiero hablarte muy brevemente porque ya haré un programa especial sobre el verdadero sentido trascendente de la vida humana. Bueno, por resumirlo, ya que haré un programa especial sobre este tema tan importante y nunca mejor dicho tan trascendente, el verdadero sentido, el porqué, el propósito de la vida humana. Ahora déjame decirte simplemente que el conocimiento es luz. Como dice esa preciosa, esa hermosa oración hindú, cuando uno se dirige al Dios, a la deidad en la que quieras creer, me da igual el nombre o la forma que le quieras poner, llévame de la ignorancia a la luz, de lo falso a lo real, de la muerte a la inmortalidad. Entendiendo esto último, las antiguas escuelas mistéricas del pasado, sean estas griegas, romanas, egipcias, etc., los gnósticos primitivos, todos lo que buscaban era vencer el miedo a la muerte, a la hermana muerte que diría San Francisco de Asís. Porque cuando uno pierde el miedo a algo que no existe, cuando uno descubre que somos inmortales, voy a decir lo siguiente, nos guste o no, porque hay gente que parece que no, que está deseando morir. Yo lo veo en la consulta por los muchos problemas que me dicen, nadie me quiere, nadie le importo, me encuentro mal, mi vida es un vacío, ¿qué hago aquí? Sobre todo gente mayor, Señor, llévame ya. La vida es hermosa y cuando me preguntan cuál es el verdadero sentido de la vida, es vivirla, pero vivirla en armonía y vivirla con un sentido, con un propósito. Para mí no hay pregunta más urgente. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué vengo? ¿Quién me ha puesto aquí? ¿Qué vengo a aprender o qué vengo a enseñar? Y por eso es un tema demasiado extenso para comentarte ahora aquí en este momento, en este apartado. Simplemente decirte que todo ese viaje que viajé de norte a sur por Portugal me sirvió para todavía fortalecer más la creencia en que hay algo más allá de la muerte, que todas las grandes culturas, en este caso órdenes iniciáticas como el Templo, el Orden de Cristo, conocían esos secretos, los guardaban, los protegían. Para mí el Santo Grial no es más que el conocimiento que todos tenemos en nuestro interior y que tenemos que entrar en nuestro propio templo, que es nuestro cuerpo, para descubrirlo. Hablaré también de ese tema porque muchos me pedís que cuando hablo del Grial, que hace tiempo que no lo hago, son muchos temas y solo es un programa a la semana. Ahora simplemente te digo que el conocimiento es importante para que despiertes tu verdadera realidad interior, tu conciencia, para que te dejen de manipular, que te dejen de engañar. Esto es como si vas por la carretera en tu automóvil de noche sin luces, sin encender las luces del coche. Posiblemente te caerás por un acantilado, mientras que si tienes las luces podrás saber guiarte por el camino. ¿Sabes? Decía Platón, yo entiendo que los niños tengan miedo a la oscuridad, pero no puedo comprender que los mayores tengan miedo a la luz. Qué hermosa frase, qué sabiduría la de los filósofos de la antigüedad. Por eso seguiremos ahondando en la búsqueda del conocimiento, porque para mí el verdadero propósito de la vida humana es progresar, evolucionar, aprender, también humanamente, pero sobre todo espiritualmente, hasta descubrir que somos realmente un espíritu inmortal y que nos queda un camino increíblemente maravilloso por delante de aprendizaje todavía en esta escuela humana. Y por eso te iré dando pistas poco a poco en sucesivos programas. Soy Santiago Pacín y te ofrezco mi experiencia profesional en mi consulta como naturópata psicofísico, hipnólogo, técnico en relajación y regresiones, especializado en trastornos psicosomáticos y emocionales. Puedo atenderte en presencia en mi centro CEISI en Vigo o telefónicamente o por videoconferencia o crearte tu audioterapia personalizada desde cualquier localidad o país donde residas. Solicita cita o información en el teléfono 627-265606 o conoce más sobre el contenido de mi consulta entrando en mi canal de YouTube en la web www.yogaceisi.com.
Bueno, lo que acabáis de escuchar está extraído de la hermosa película Un cuento de hadas, que te recomiendo verla, en la que se habla de unas famosas fotografías que supuestamente, voy a decir, una tarde de julio de 1917, dos niñas en Cottingley, un pueblo al norte de Inglaterra, vieron hadas en su jardín y las fotografiaron. O al menos esto es lo que ellas contaron. El mismísimo autor, por cierto, de Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle, se presentó para verlo. Dijo que eran reales, como escuchabas en esta breve secuencia. Se fueron poco a poco dando a conocer a nivel mundial el tema de las fotos, y ahí empezó como a recordarse, a revivirse, a recuperarse el mundo mágico de las hadas, de los duendes, de los gnomos, con lo que creo que tenemos un tema maravilloso por delante. Voy a presentar al primer invitado, que sé que como siempre anda, incluso a estas horas de la noche, escribiendo su próxima novela. Ya lo conocéis, Álvaro Bermejo, historiador, antropólogo, novelista, escritor, de todas sus novelas que os recomiendo. Álvaro, buenas noches y gracias por estar aquí de nuevo, amigo. Encantado de estar con vosotros, es un placer. Está también contigo Jonathan, que ha colaborado en otros programas que habéis coincidido. Te saluda también, sí. Y también lo saludo yo primero a él, Jonathan Zúñiga, conocido por aquí en nuestra zona donde estamos por Omeigo de Otea. Buenas noches también y gracias por estar, Jonathan. Pues muy buenas noches, un saludo a ambos, a la audiencia, y para mí es un placer y encantado de estar aquí una noche más en esta sección de Galicia Mágica que tanto nos gusta, vamos. Exacto, y que tú llevas mucho más tiempo que yo, antes de estar en esta cadena Radio 9, dirigiendo un programa sobre temas de Galicia sobre todo. Álvaro, sé que hoy tienes poco tiempo, amigo, pero como antropólogo, además de como amante, supongo que como nosotros, del misterio y de todo lo sobrenatural, por ahí por las Vascongadas, ¿cómo entendéis el mundo de las hadas, los elementales, los espíritus de la naturaleza, duendes, etcétera? Yo creo que es lo mismo, aunque tenéis otros nombres, pero ¿quién mejor que tú para hacer una introducción a nuestros amigos oyentes? ¿Quiénes son las hadas, los duendes? ¿Existen, han existido, siguen existiendo? Hablas con uno que cree todavía en las hadas a sus 65 años, amigo. Hombre, pues mira, yo haría dos introducciones. Lo primero que diría sería que efectivamente es un mundo que compartimos gallegos, vascos y celtas, porque este florigelio, digamos, de seres elementales maravillosos, yo creo que tienen un tronco común, pero se puede analizar a dos niveles, ¿no? Yo cuando oigo hablar de hadas, siempre me remito, digamos, a la etimología de la palabra, ¿no? Hada viene de fata y fata viene de fatum, está hablando del destino. Y tenemos un hada suprema, digamos, que es Fata Morgana, que es la hermanastra del rey Arturo, hada, y que efectivamente tiene unos poderes muy superiores a lo que se suele atribuir a las hadas así, digamos, silvestres, en fin, duendecillos, etcétera, ¿no? Es un ser tenebroso, poderoso, vinculado también con la luz, pero va más allá de la mera presencia etérea, ¿no? También me gustaría hablar de Conan Doyle, que efectivamente es un personaje para mí singular, importantísimo, porque se le conoce por Sherlock Holmes, pero como bien habéis puesto en el corte que acabamos de oír, también tiene una vertiente mágica muy interesante y una novela que yo siempre recomiendo que poca gente conoce, que es La Compañía Blanca. Es una novela medieval ambientada en la Edad Media, maravillosa, sale totalmente de lo que conocemos por la literatura de Conan Doyle y es de obligada lectura. Yo te la recomiendo, si no la conoces, no dejes de adquirirla. Es una novela excepcional. Y entrando ya en la fauna, digamos, elemental del País Vasco, pues efectivamente es muy parecida a la gallega. Quizá aquí hemos preservado más los nombres, patarretes de euskera, que son muy reveladores, ¿no? Las hadas son parientes de las lamias, las hadas son parientes de los galtagorris, que son unos duendes que van con calzas rojas, de los gahuecos, que son duendes nocturnos, gau en euskera es noche, son parientes de los mamarros, que también son duendecillos del hogar. Hay una fauna realmente frondosa, de los irachos también, que son duendes que aparecen en los claros de luna, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una fauna, como digo, pues muy variada. ¿Y de dónde viene? ¿A dónde va? Yo lo situaría en otra dimensión, en otro plano. Como hablaba Einstein de que conocemos 3, 4 dimensiones, pero que hay hasta 12, ¿no? Yo creo que hay seres que pueden ver en otros planos, pueden ver seres que han fallecido y están ahí flotando, moviéndose, presentes, y nos escuchan, nos ven, nos podemos comunicar con ellos, y hay hadas, duendes en la naturaleza, que aquel que tiene la facultad de poder ver en ese registro, en esa longitud de onda, puede ver y comunicar. Sí, yo también creo en las hadas. Es difícil verlas, pero primero hay que creer en ellas. Sí. No, de hecho, como tú dices, parece ser según muchos textos de tradiciones, sobre todo de las culturas celtas, como decías, pero lo hay en muchos lugares más del planeta, espíritus, me refiero, de la naturaleza, con otros nombres.
como que los describe más como seres etéricos, que tienen un cuerpo etérico, un cuerpo que ellos, si quieren, se pueden dejar ver y que solo se dejan ver a personas de alma noble, de elevada espiritualidad. Claro. O sea, no. Además parece ser, porque esto lo pregunta mucha gente que cuando hablamos de estos temas, Álvaro. Bueno, ¿y por qué no se ven ahora? ¿Y por qué no están ahora? ¿Y por qué voy al bosque y no los veo? Sería también una buena pregunta para pasaros a vosotros dos, pero yo creo que si son inteligentes habrán escapado de lo más cerca que puedan del llamado ser humano civilizado de hoy, ¿no? ¿Tú también crees en las hadas, Jonathan? Pues como hay un dicho aquí muy famoso en Galicia, a velas ailas. Entonces, pues algo hay que creer, porque como bien dice Álvaro, aquí en Galicia también tenemos algunos datos relevantes hablando del mundo de las hadas, que por ejemplo es una estela romana, una ara romana, perdón, que apareció en Xunqueira de Ambía, en Ourense, que nos habla de una ninfa llamada Taritaco, que se refiere a ella como una ninfa de los bosques. Seguramente Taritaco ya por el nombre sería anterior, pero se refiere claramente ya más que a una moura, que es nuestra hada por privilegio aquí en Galicia mitológicamente hablando. Ya tenemos otro nombre de otra supuesta hada de la antigüedad. Y también, que lo mencionó antes Álvaro, me parece interesante, que no recuerdo el nombre, el ser este vasco que se relacionaba con las leyendas, no sé si me dijo artúricas y demás, que aquí también tenemos en la zona ourense una moura tipo hada de las aguas que era Anamanana, que tiene aún, le quedó su leyenda, y hay una parte cerca de las últimas pozas famosas de Ourense, de las termas, la Reutariz, que aún hay allí un local, pues tipo restaurante, que lleva ese nombre, Anamanana, porque allí decía que tenía su pozo, y viene siendo como una mora, pero al mismo tiempo como una hada y un ser mágico, que si os fijáis en el nombre Anamanana, es muy parecido al que pronunció antes Álvaro en el País Vasco. Y luego eso, tenemos un encaje en las culturas, sobre todo del norte, también había que contar Asturias con las xanas, Cantabria con los cuélebres, es decir, un encaje que es prácticamente casi la misma mitología, cambiando los nombres, o que unos lugares se conservaban mejor que otros, pero como veremos luego, que tengo aquí un poco más de datos, encajan totalmente casi todos unos con los otros. No, de hecho, en este viaje, en el norte de Portugal, más que de ahí para abajo, también es como si fuera todo en su día. De hecho, en cierto modo fue así, la misma cultura, el mismo pueblo. Tú que pateas mucho, Jonathan, por Galicia, que estás constantemente subiendo a montes y a muchos lugares, pero sobre todo la pregunta va por ahí, en el mundo rural, donde yo también me muevo mucho. La gente del rural todavía sigue creyendo, porque yo me he encontrado con algún anciana, mejor dicho, que aún le deja pan y vino en determinados lugares de fuentes o dólmenes. Y le sigue dando culto, en parte. Es decir, yo que llevo entrevistado a bastante gente del rural, sobre todo hablando en el tema que es mayoritario gallego, ¿no? Que son os mouros y as mouras, que son como los gentiles vascos, que aparecen en todos los lados, aunque como tengo aquí tenemos más seres, pero mucha gente no es que diga que crea, es que igual tuvo un suceso, una aparición, un fenómeno con estos seres de niño, y él te lo cuenta que es real, que lo vio de verdad, o le pasó a su tío, le pasó a su hermano. No es que digan yo creo, no, es que cuentan que eso fue así, que fue real. Y igual hay una piedra que ahora está cristianizada o lo que sea, y se le sigue dando culto, y llevando ofrendas, o pidiendo como fuera un milagriño para tal en el lugar, o que me cure las espullas hasta. Es decir, que no es solo que se crea, es que el culto en muchos casos aún sigue vivo. En el caso de tu mágica tierra también, como Galicia, Álvaro, ¿la gente todavía sigue creyendo de alguna forma, o ya quedó parte de la tradición el folclore, lo sobrenatural, la fantasía y los cuentos de niños? El mismo diagnóstico, ¿no? Lo encuentras en la gente mayor de 2, 3 generaciones atrás, gente ya anciana que tiene recuerdos y efectivamente tiene, entre comillas, vivencias de encuentros sobrenaturales, con hadas, con lamias, con brujos, con brujas, que aparecen y desaparecen, y te lo cuentan con una naturalidad realmente sorprendente. Aquí no es tanto un hada como una presencia telúrica, casi una diosa, pero a veces cobra forma de hada, que es Mari, la señora, que aparece en determinadas montañas. Tenemos en Amboto, en el Monte Mairu, en el Gorri, hay infinidad de moradas de Mari, que son cavernas, y ella, ¿cómo diríamos? Su fisonomía es la de un hada, ¿no? Es una dama blanca, rubia, que está peinándose en la boca de la cueva. Hay un perro o un jabalí o un buitre que la cuida, etcétera, 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 ¿no? Está llena de poderes, etcétera, etcétera. O sea, es un personaje numénico, absolutamente poderoso y casi cosmogónico, se podría decir, ¿no? Pero su presencia es la de un hada. Y por supuesto que entre los ancianos, entre los viejos bacerritarras, la rinden culto, visitan los lugares de culto de Mari,
depositan ofrendas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es de una generación muy concreta. Ya la gente más joven apenas lo conocen y es una referencia casi como se podría decir casi televisiva para ellos. No tienen contacto con la tierra, porque hoy en día es tan difícil ver un hada como ver un corzo, por ejemplo. Tú vas al bosque y para encontrar a los habitantes físicos del bosque tienes que ir a horas muy poco habituales, ir en silencio y difícilmente los ves, se esconden del humano. Y acerca de lo que decía Jonathan, que yo no lo conocía, lo de Moura, aquí tenemos a los Mairuac, que son parientes de los gentiles, y también hay hadas Mairuac. Fíjate qué concomitancia, ya en el término está claro que son parientes, ¿no? Y todos ellos también remiten, tal y como lo veo yo, con otro mito céltico que es el de Breogán y Brigantia. Brigantia en celta, en sajón primitivo, nos habla de brig, de puentes que se atraviesan para pasar a otras dimensiones. Son puentes físicos y puentes espirituales. Entonces, claro, toda esa simbología de la naturaleza y del bosque, con sus puentes, con sus pasos, con sus caminos secretos, hay que saber leerla. Y también, claro, pues esto se está perdiendo, ¿no? Tienes que recurrir o a los viejos del lugar o a libros, y luego ir con esa mentalidad diferente, una mentalidad mágica, de pensamiento mágico, que hoy lo hemos perdido, ¿no? Llamamos magia cualquier cosa, pero la magia está en la tierra, está en los árboles, está en la niebla, está en las noches, en las estrellas, y todo eso que nos rodea y nos está hablando constantemente a través de hadas o a través de silencios, es lo que tenemos que recuperar. Yo sí que busco recuperar esa inocencia del niño que cree en lo maravilloso cuando voy al bosque esperando encuentros, pero me da igual encontrarme un hada que encontrarme un corzo. Tú ves la mirada de un corzo cuando te sorprende o se ve sorprendido por ti, y es un ser mágico, te está contando cosas, el ojo del animal salvaje, ¿no? Y ese momento, insisto, es pura literatura y es también trascendencia personal, ¿no? Hay que saber ir con esa sensibilidad e intentar enriquecerse de todo aquello que nos rodea. Aquí, cuando hablamos de lo sobrenatural, de seres mágicos, míticos, como está nombrando, por ejemplo, el que más está saliendo de momento, Jonathan, los mouros, las mouras, que coinciden mucho con lo que tú nos estás diciendo, de la que se peina sus cabellos con un peine de oro en una cueva, en una gruta, en un menhir, etcétera, ¿no? Pero aquí, bueno, conocidos, dicen los arqueólogos que hay más de 5.000 castros conocidos. Luego hay una toponimia increíble, Castro, Citania, Cidade, etcétera, ¿no? Pero lo curioso de esto es que yo había leído, creo que hace muchos años, cuando preparé hace 25 años mi libro de Galicia Mágica, creo que era Manuel Murguía, que no era cualquier cosa, que hablaba de que todos los castros, según antiguas leyendas, se comunican con túneles subterráneos por toda Galicia, igual que dicen en los Tuatha de Danann en Irlanda, y me gustaría saber si también hay alguna leyenda de ese tipo de seres que pueden vivir debajo de la tierra en la zona mágica donde tú vives de Vascongadas. ¿También existen seres que vivan debajo de la tierra? Hombre, claro, todos ellos, porque digamos que la cosmogonía vasca es lunar, no es solar, es lunar. Entonces todo es el inframundo, que es un inframundo muy concurrido, muy populoso, habitadísimo, y todo el ser humano viene de abajo, no viene de arriba. O sea, en la mitología vasca sale de la tierra, de Amalur, la tierra madre, que es una divinidad en sí misma, y efectivamente las cuevas son sagradas. Además es una orografía muy propicia, muy kárstica, muy propicia a las cuevas, y en todas las montañas kársticas hay santuarios. San Miguel de Aralar, santuario de Aralar, está sobre un gran macizo kárstico absolutamente taladrado, como un gruyere, está lleno de cuevas, la gente no lo sabe. Y hay cuevas donde se siguen rindiendo cultos de aquella manera, desde Zugarramurdi hasta Aralar, pues tenemos una cordada de cuevas prácticamente inacabable, y son lugares, insisto, de cultos solares y de cultos lunares, de cultos a la luz y a las tinieblas. A Kerbel, que es el macho cabrío, y a Mari, entendida como la diosa celeste, pero también tónica, o sea, de las profundidades. Y está absolutamente, ¿cómo diríamos? Es un paisaje que habla, ¿no? Es un paisaje como aquella película del bosque animado. Pues aquí el bosque animado es la tierra animada, la cueva animada, hay vida por todas partes, ¿sí? Se podría hacer una geografía, con lo pequeñito que es el País Vasco, tiene realmente una riqueza de términos, como estáis comentando, y de lugares, que es pasmosa. Y por supuesto, ahí están también los dragones. O sea, yo acabo de sacar el libro sobre aquí hay dragones, el recorrido por la geografía ibérica buscando dragones. Aquí no acababa en el País Vasco, porque en cada cueva hay un dragón, y cada uno con su nombre, sus leyendas, y a veces las hadas o las presencias que los cuidan, o que los contienen, o que les dan la vida, o les extraen sangre que da la vida eterna. El ojo de dragón se convierte en una piedra preciosa, el aliento de dragón puede arrasar las cosechas o dar vida a los seres humanos.
realmente otro mundo. A mí yo lo que me pregunto, haciendo como un balance de todo ello, es que tiene que haber un fondo de verdad, porque si no, ¿cómo el ser humano ha inventado tanto sin un, ¿cómo diríamos, no? Una simiente que le posibilite crear esa frondosísima mitología de seres mágicos, de encantamientos, de presencias animadas? ¿De dónde viene esto? Porque sí que es universal, pero hay territorios que lo han perdido y otros que lo mantienen todavía vivo, ¿no? Lo que comentábamos, las mouras y los mairuac, es que se dan todo el Pirineo, y es curioso, en Aragón les llaman moricas o moras también, ¿no? Cómo asocian, por una metonimia cultural, todo el encanto, una parte del encanto con los moros. Cuando llegaron en los siglos de la invasión árabe y tal, cómo los veían y a qué los asociaban. Es curioso, ¿no? Como aquí también les llaman gentiles, que es un término latino para definir al pagano, para entenderlo, ¿no? El gentil es aquel que vive fuera del castro, vive fuera de la ciudad, es un ser amenazante, y sin embargo aquí había pocas ciudades, todos eran gentiles, en el fondo eran gigantes, construían grandes construcciones megalíticas, y se generó pues una especie de post cultural en el que se cuecen todos juntos, ¿no? El hada, el gentil, el moro, el basajaun, Tartalo, el cíclope ciego. Realmente vivimos en un mundo interpenetrado de culturas, de leyendas, pero sobre todo de un inconsciente colectivo al que tenemos que hacer caso. No quiero robarte mucho tiempo, igual pierdes la inspiración de lo que estabas escribiendo. No te preocupes. Me acabas la noche es larga. Me queda poco tiempo, sí, es verdad. Sí. Perfecto, te lo agradezco, de verdad. Y Jonathan seguro que también, porque ahora por eso te estaba dedicando un poquito más de tiempo a ti, luego voy a hablar largo y tendido con él. Me haces recordar en uno de los lugares donde estuve esta semana, cerca de dos lugares mágicos, Fátima y Tomar, donde está el castillo de Leira, donde al parecer estuvo el rey Dinís, el que organizó que siguiera existiendo el templo en Portugal, ¿no? Y allí hubo un rey antes que él, o sea, coincide con las leyendas de Galicia y de las Vascongadas, que hay una serie de grutas, pero lo curioso coincide parecido, al menos a las que conocemos nosotros aquí en Galicia, que según en qué gruta te metas, hay una que es todo el oro que te puedas imaginar, la mayor cantidad de oro que te puedas imaginar, pero si te metes en otro que no es el del oro, hay alquitrán, y si te metes en otro que no es el del oro ni del alquitrán, está la peste. Entonces dicen que esas tres puertas yo no las pude encontrar, porque la gente allí, sabes que la gente donde vive son los que menos conocen las cosas que tienen en su lugar, ¿no? Salvo que le preguntara por el bar de Manolo o de Pepe, eso lo conoce todo el mundo, eso es universal, ¿no? Bueno, pero sí existen, me dijeron, sí existen, pero no sé dónde son, tal. Vale, pues existen esas tres puertas todavía, y tú has nombrado a los gigantes. Yo me acuerdo, viajé mucho ahí, lo seguiré haciendo pronto, a Urrechi, que está al lado de Zumárraga, es casi lo mismo, y me habían llevado a un santuario, una iglesia en lo alto de la montaña preciosa, que no recuerdo el nombre, sé que había una virgen con el niño con una manzana en la mano, y lo que contaban era que en esos lugares existían menhires y que lo que tú dices, que los construían los gigantes y que incluso tiraban piedras de una montaña a otra para construirlo. Háblanos un poquito de los gigantes de tu zona, de tu tierra, Álvaro. Bueno, el pueblo se llama Urrechu, que es donde nació nada menos que el bardo Iparraguirre, que es la figura totémica de la cultura vasca, ¿no? Uh-huh. Y la ermita, la que estuviste, la ermita de la Antigua, que es una ermita de madera, es única en Europa, donde enteramente de madera, o sea, no solamente la techumbre, las vigas, el suelo, todo llena de madera y llena de inscripciones en la madera, que podemos encontrar en la madera dragones, pastores, diosas extrañas, que aparecen ahí, data del siglo XI-XII. Volvemos a los gigantes, pues efectivamente es la raza previa, hablando históricamente, digamos, sería la raza preneolítica, la raza anterior a la vasca, que estaban aquí poblando el territorio y eran los que efectivamente construían las grandes muestras megalíticas, lanzando, como bien has dicho, rocas de montaña a montaña, y no se sabe de dónde vienen. O sea, unos te dicen que eran efectivamente los originarios a saber desde qué tiempo, otros que llegaron y expulsaron a otros que había antes, remontándonos milenios y más milenios, pero sí que es verdad que la figura del gigante aquí está absolutamente encarnada, ¿no? Tenemos varios con nombre propio. Primero está el del bosque, que es Basajaun, que se traduce como el señor del bosque, Basa es bosque y Jaun señor, y luego está Tartalo, que suena a Tártaro, el infierno de los griegos, que es un gigante ciego, ciclópeo, o con un solo ojo o ciego, se lo suele representar, ¿no? Y es absolutamente temible, ¿no? Y se le representa de mil maneras. O sea, ¿cómo diríamos? Su arco de resonancia va desde el norte de Navarra prácticamente hasta Asturias, que tiene también otras definiciones, ¿no?
Pero volviendo a las hadas, fíjate, me ha quedado una cosa en el tintero, y es curioso, ¿no? Fata Morgana, la hermanastra del rey Arturo, se la conoce como una cambiante. Hay un término inglés, sister, que quiere decir que se metamorfiza. O sea, que puede aparecer bajo forma humana y sin dejar de ser la misma hada. Recuerdo lo que acabamos de decir antes de los animales. Puede ser un corzo, puede ser una rana, puede ser un jabalí, y es la misma hada. Cambia de forma. Puede ser angélica o puede ser demoníaca. Puede ser hechicera o puede ser partera. Puede ser la que provee de peines a Mari, puede ser la que conjura tormentas, puede ser mil cosas. La que aparece en un camino pidiendo, como una mendiga, y es el hada. Todo eso está envolviéndonos, ¿no? Y el hada y el gigante también tienen sus bodas, ¿no? Porque efectivamente pertenecen al mundo mágico. El hada domina gigantes, pastorea bueyes y pastorea gigantes, les ordena lo que tienen que hacer o lo que tienen que dejar de hacer, y eso nos remite a una presencia, pues eso, intemporal, porque si están hablando de que efectivamente los gigantes también tenían comunicación con las hadas, pues ¿a dónde vamos a parar, no? O sea, ya entramos en la espiral del tiempo, da muchas vueltas, la constelación, y nos vamos muy lejos. Pero volviendo a las raíces, ¿qué sustrato común tiene todo esto? Pues efectivamente nuestro inconsciente colectivo, y como decía Jung, el inconsciente colectivo es consultación al ser humano, y lo tenemos todos, y ¿cómo diríamos? De una manera tan natural como los pájaros hacen nidos. O sea, nosotros inconscientemente hacemos el nido del pensamiento mágico y lo vamos poblando, y efectivamente es como un conjuro que tiene su resonancia en el exterior. O sea una creación humana o una captación humana, hay un puente, una brigantia que pone en comunicación esos planos, esas dimensiones, esos mundos. Es absolutamente fascinante. Jonathan, gigantes en Galicia también. Pues sí, y aparte, estando escuchando a Álvaro, claro, estaba aquí anotando porque tenemos casi todos los seres que dijo mitológicos de Euskadi, pues aquí también los tenemos igual. Por ejemplo, así ya hablamos de los gigantes, pero rápidamente, por ejemplo, en los duendes tenemos Otardo, Otrasno, en el cíclope gigante a Loyáparo, que también es un ser que habita en los bosques muy temible, que hasta se decía que comía humanos directamente. En los dragones tenemos a Coca y a serpientes gigantes, vamos, como la de Troya, que tenemos una leyenda conocida. Y hasta en el señor de los bosques, que ahora no recuerdo el nombre, tenemos, por ejemplo, la figura del apalpador y el pandigueiro, aunque lo relacionamos con la Navidad, con el Nadal, como decimos aquí. Realmente es como un señor del bosque también, que habita en el interior del bosque, y es muy parecido. Y luego, en cuanto a los gigantes, es claro, la mitología de los gigantes es una mitología mundial ya muy antigua, ¿no? A mí ahora, cuando estábamos comentando, me venía a la cabeza los famosos Tuatha de Dan de Irlanda, de las aventuras de Breogán, que era como nuestros mouros, los gentiles, es decir, los anteriores que habitaban al ser humano, y que el ser humano los reemplazó. Así se decía que en Galicia, por ejemplo, que las leyendas mouras, los mouros y mouras, son de las más antiguas que tenemos, que pueden venir de antes del Neolítico, y se puede hasta referir a los habitantes de nuestro Neolítico como sus antepasados, o otros seres tipo del Cromañón o para atrás, que se identificaban con los mouros, y sobre todo eso, constructores muy antiguos, al mismo tiempo de tamaño gigante, muy blancos, muy rubios, más fuertes y poderosos que el ser humano actual. Y luego, como último apéndice, llega tanto que cuando hablaba Álvaro de Mari, que es el ser mitológico femenino, como la diosa tierra principal de la naturaleza, aquí tenemos también otra moura, porque la parte femenina hay que lo dividimos en tres: la moura joven, la moura constructora, y la última, que aquí se llama a señora o a bella, que es ya como la parte divina. Es decir, es una moura ya vieja que se relaciona con eso, con una divinidad superior, como pasa en muchos santuarios donde aparece, como a señora da Franqueira, a señora da Namán, que eso estaría en el Xurés Guerés, en la frontera con Portugal de Galicia, a señora da Pastoriza, que todo coincide con que se aparece en la última etapa como de su vida, también vestida muy en blanco, con cabellos también rubios o blancos ya directamente, pero se le llama directamente ya Abella, como pasa en Afranqueira, el santuario, que donde está ubicado es o Coto da Abella. Pues esa que se relaciona también con el arco iris, el arco da Abella, hay gente que la relaciona, esa sería como nuestra Mari. Y ya entraría más en el campo que se llama de diosa superior, ¿no? Pero decir que, a diferencia de otras mitologías, la nuestra, la gallega, el mundo dos mouros e as mouras es tan rico, y para mí se aglutinó tanto, entran antiguas divinidades, como decimos,
posibles antepasados que vivieron este mundo, otros seres que pudieron vivir aquí, que aglutina casi todo, mientras que otras mitologías como la vasca, como nos comenta Álvaro, las separa en más medida. Pero decir que sin duda, sobre todo aquí los gigantes, los representarías con los mouros, aunque bueno, hay otros seres como el nubeiro, el troneiro, que están relacionados con las tormentas, tal, que también eran gigantes, se decía. Pero bueno, para nosotros sería básicamente el mouro y la moura. Fijaros a dónde me habéis llevado los dos a comentar ahora lo siguiente. Tú me has hablado Álvaro, de los gigantes, tú también, de los Tuatha de Danann. Recordad que los Tuatha de Danann, estamos hablando de un programa y un apartado de misterios, ¿no? Decían que venían de las estrellas, que cuando fueron derrotados, con todo lo que has contado de la famosa leyenda de Berogal, leyenda o realidad histórica, por supuesto, habría mucho que discutir sobre ello, se fueron a ocultar dentro de la tierra, donde en Galicia decimos que viven los mouros, en Vascongadas viven otros, ¿no? Los dioses de la antigüedad, porque esto viene a lo que Álvaro decía de que se transformaba determinada entidad dentro del mundo de las hadas, etcétera. Podríamos estar hablando de entidades de otros planetas que hace, quién sabe, tiempos más que remotos, vinieron a la Tierra y la gente los vio con poderes sobrenaturales y de alguna forma, no sé a quién plantearos la pregunta de los dos, voy a empezar por Álvaro para aprovecharlo un poco. Y luego quedaron ahí como el mundo sobrenatural y mágico de cada pueblo, porque no sé tu creencia en ese sentido, ¿no? Nunca hablé mucho contigo de ese tema, Álvaro. ¿Podían ser entidades, seres de otros planetas de alguna forma, al menos algunos de ellos? Porque yo creo que estaremos de acuerdo los tres, que discutir a esta altura de la historia de la humanidad, si estamos solos o no en el universo, me parece ridículo y una pérdida de tiempo. Otra cosa es quiénes están, quiénes son, quiénes nos visitan o para qué. Pero, ¿cuál es tu opinión sobre el tema, Álvaro? Hombre, yo creo que hay otros mundos, pero que están en la mayoría de ellos. Yo creo que están en el mundo del mito y que realmente creo que hay planos habitados o con huellas de presencia humana que nos hablan de otras humanidades y de otros ciclos, te diría hasta cósmicos, dentro de la misma Tierra, como diría Madame Blavatsky, que hablaba de hasta, creo que era 4 o 12 humanidades, ¿no? Que han ido desapareciendo y sucediéndose una tras otra, ¿no? Pero volviendo a lo que decías, efectivamente, los gentiles y los gigantes que desaparecen dentro de la Tierra, aquí hay una leyenda muy poderosa, además, de cómo desaparecen los gentiles, y viene a cuento de todo lo que estamos hablando. Hablan de cómo en Aralar, en las Mayoas, que son los grandes colmillos de roca, vivían los últimos gentiles ya retirados a lo alto de la montaña por la presión de los humanos, digamos, y un día vieron aparecer una estrella muy concreta en el cielo, y dijeron, es Kismi, nuestro fin ha llegado. Hacemos un paréntesis, Kismi es uno de los nombres primitivos de Cristo. Pero no solo eso, también en euskera Kismi se traduciría como mono. Entonces vale para decir que viene el cristianismo o que viene el mono entendido por la raza actual. O sea, que para el gigante es una especie de chimpancé, el humanoide, nosotros. O sea, viene la raza de los monos, nosotros estamos perdidos, o viene un ser de las estrellas y también estamos perdidos. Entonces, esto además sucede de una manera muy curiosa. Hay un anciano de muchos siglos, que es el gran patriarca de los gentiles, y cuando ven los demás a Estrella, él está ciego, van y con una palanca de hierro le levantan los párpados para que pueda ver la estrella. Y él ve la estrella y dice lo que acabamos de decir, es Kismi, estamos perdidos. Entonces todos ellos, desde lo alto de las Mayoas, de las grandes rocas de Aralar, se arrojan al vacío, a un lugar que todavía tiene un nombre, que es la tumba de los gentiles. Ahí en Aralar se puede visitar, es un lugar muy concreto, es una cima, y desaparecen, o sea, vuelven a la tierra interior. Y esto nos llevaría a un puente, si conocéis el famoso libro que a mí me fascinó en su tiempo, del retorno de los brujos, de Powell y Berger, que habla de la tierra hueca y de las humanidades dentro de la tierra, sea fantasía o realidad, nos da igual porque nos permite vivir en ese mito, nos da realmente otro puente para adentrarnos dentro de la tierra y de las humanidades guardadas dentro de la tierra y de los secretos que guarda la tierra. ¿Por qué vuelven a la tierra? ¿Por qué vuelven a la raíz? Pues a saber, si volvemos a la mitología de Berger y Powell, se diría que dentro de la tierra permanecen vestigios de otras humanidades, o simplemente desde el punto de vista más científico y antropológico, había acabado su tiempo y así como surgieron de ese inframundo, volvieron a él y desaparecieron, dejando huellas, pero desaparecieron dentro de la Tierra. No se fueron a las estrellas, venían del interior de la Tierra, del fuego, del sol interior de la Tierra, y a ese sol volvieron.
Fantástico la versión que me acabas de comentar, que me trae un montón de preguntas y no tengo tiempo para hacértelas todas, pero, por ejemplo, recordemos que Merlín también desapareció, haya existido o no haya existido, haya sido una raza, un grupo, una secta, un grupo de personas que lo hicieron, un personaje real o ilusorio para contar cosas, pero los druidas también parecidos a los que tú llamabas Kisnis, ¿no? Si lo pronuncio bien, que dijeron, bueno, estamos perdidos, ¿no? Los druidas también sabían con antelación que venían los cristianos, los católicos, llamémosle como queramos, además de los romanos, y que se terminaba su tiempo, y que por eso muchos de ellos, para salvaguardar su conocimiento, se hicieron monjes cristianos, y ahí quedan muchísimos restos de su simbología y de sus conocimientos todavía en el cristianismo de hoy, al menos aquí en Galicia. Sí, bueno, aparte de Galicia, que nos hablan de los druidas que se hicieron. Tenemos para mí lo que es una joya, que al parecer el nombre en Galicia de los druidas o guías espirituales, por lo menos de la época galaica de los castros, al parecer eran los durbedes, que eran que a un durbede lleve aparte la palabra vado, que significa antiguamente era como vidente. Bueno, son palabras muy antiguas, ¿no? Pero para mí tenemos la joya de la corona, que es Prisciliano, ¿no? Que sería con ese primer cristianismo aún puro y demás, pues la mezcla del mundo antiguo, del saber druídico, de la naturaleza, con el primer cristianismo aún primitivo, que no era tanto del poderoso, ¿no? Es decir, para mí Prisciliano aquí sería... Luego tuvimos otros como el que vino también de las Islas Británicas y fundó el obispado de Bretoña en tiempo de los suevos, ¿no? Correcto, que sí. Melius, que luego pasó a Maelok. Es decir, tenemos varios ejemplos en Galicia, la verdad. Álvaro, una especie de resumen que quieras hacer de todo el tema como antropólogo, historiador, curioseador y amante del misterio y del conocimiento. Fíjate, bueno, pues como ha quedado en el aire el tema de los druidas, pues aquí tenemos dos versiones también, ¿no? Dos versiones interesantes. Por una parte, la menos conocida, porque hay que hacer un desglose del término, que es la sorguiña, que todo el mundo traduce como brujas, y no lo hace mal, pero la etimología es latina. Viene de sor egin, no es un cruce de latín y de euskera. Sor, de latín suerte, y egin, echar, la echadora de suertes. Y podía ser mujer u hombre. Hay sorguín y hay sorguiña, ¿no? Hay brujo y bruja, y son el equivalente, en cierto modo, a los druidas. Pero luego está Asti, con Z, que es el gran adivino, es el druida padre de aquí, de la cultura vasca, y que ejerce, efectivamente, los mismos potestades y facultades que los druidas celtas. Y su trayectoria también es la misma que venimos comentando. Aparece con la llegada del cristianismo, empiezan a retraerse, a desaparecer en el interior de los bosques, en sus círculos mágicos, van desapareciendo, van siendo perseguidos, ya se les asocia con Akerbelch, con el macho cabrío, con el aquelarre, con el sábat, con todo lo demoníaco, y ya efectivamente están perdidos, ¿no? Hay el famoso auto de fe de Logroño, en el que se quema solo a 5 personas, pero había una psicosis colectiva de persecución de sorguiñas y de astis en todo, toda la parte de la montaña navarra y parte de Guipúzcoa. Ahí llegaba la expansión. La psicosis era generada por el propio pueblo, no era la Inquisición que generara, como se dice en algunas películas, ¿no?, un clima de pánico. No, la propia naturaleza humana de la zona, la propia geografía humana generaba la psicosis, ¿no? Entonces van desapareciendo, se convierten en seres malditos, hasta el punto de que aquellos que son liberados en el auto de fe de Logroño, al volver a casa los matan. Esto no se ha contado, matan a centenares de ellos, porque ya no pueden integrarse en los pueblos en los que vivían, están ya marcados, y realmente el mundo cambia definitivamente. Ya se establece otra cultura y todo aquello queda sepultado en el olvido. Yo tengo recuerdos de familiares míos, por mi parte y parte de mi expareja, que es de la zona de la montaña navarra, de personas concretas que tenían, pues, se podría decir, hasta facultades. Y cuando salía este tema, callaban. Gente muy mayor, cuando salía el tema de visiones, comunicaciones, presencias, de este tema no se hablaba ni en familia, no digo ya medios de comunicación, o sea, ni de madres a hijas, ni de ninguna manera. Y por cierto, es una línea que se ha preservado en gran medida a través del matriarcado. O sea, son leyendas que pasan fundamentalmente de abuela a nieta, de madre a hija, rara vez a través de hombres. Es una línea femenina, como Mari, la diosa de las montañas, como Amalur, la diosa madre, como la Echecoandre, que es la mujer, la señora del hogar en el caserío, y es la que se encarga de todos los ritos. Es la que lleva la vela de los muertos a la iglesia en los días que hay que llevarla, es la que cuida, es la que vela por el ganado y por la huerta, y es la que entierra a los muertos
entierra a los muertos de niños sin bautizar en la huerta o bajo el alero de la casa. O sea, es realmente una suma sacerdotisa doméstica. O sea, no solamente, como diríamos, es la que lleva la casa en el sentido más prosaico del término, lleva el mundo mágico de la casa a sus espaldas, porque también la casa es mujer y la tierra es mujer. Y todo esto es muy importante, ya por cerrar el bucle de las hadas, ¿no? Es un mundo fundamentalmente femenino, de memoria femenina, como la tierra, como las estrellas, es el lugar en el que se mueve este pensamiento mágico. Hay que tenerlo muy en cuenta. No, es que y acabo ahí. De hecho, hablamos de la Madre Tierra siempre, del culto a la Madre Tierra, del culto al Padre Sol, podríamos decir, pero también en todo lo que estamos hablando, tanto en tu tierra como en la nuestra, entre otras muchas, el culto a la roca, al árbol, al río, a la fuente, a la gruta, a todo. O sea, para los antiguos la tierra era un ser vivo. Yo quería, para terminar ese tema, ese concepto que estás hablando ahora, romper una lanza a favor, muy brevemente, aunque sea, a favor de las meigas, de los brujos, de las brujas de esos tiempos, ¿no? de la civilización, de la evangelización, donde todo aquello que no lo curaba la Iglesia o que no lo curaba Dios, lo curaba el demonio. Es decir, que las meigas y los brujos curaban a la gente, ayudaban a la gente, pero lo que no era capaz de hacer la Iglesia en aquellos tiempos era demoníaco, no podía ser cierto, así que había que perseguirlos. Quiero decir que para mí los meigos, las meigas, los brujos, las brujas, aunque sean cosas distintas, eran a lo mejor los últimos druidas o druidesas, tenían un conocimiento increíble de la Madre Tierra, hacían un bien a la gente en muchos sentidos, pero eso molestaba a quien molestaba, como sigue molestando todavía ahora los apócrifos y otras muchas cosas a los que siguen mandando en el Vaticano, ¿no? Por lo tanto, Álvaro, yo simplemente quiero dejarlo ahí y bueno, Jonathan también ese tema, ¿no? ya sabes que yo soy un poco rebelde con eso, estoy de acuerdo, pero cuidado. Aunque también cuidado. las hubo malas, bueno, cuidado. Había bueno y había malo. Exacto. O sea, no nos quedemos solo con lo bueno, o sea, el mal existe, hay seres humanos poseídos por el mal o que rinden junto al mal, los ha habido, los habrá y los sigue habiendo, para entendernos, ¿no? Y en el mundo de la bruja y del adivino y del druida, etcétera, 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 también había maléficos, cuidado. De todas Entonces, formas, así como había una iglesia buena y una mala, también había una magia buena y una magia mala. Entonces, no se puede, hay que poner los dos platos de la balanza para entender de qué estamos hablando. O sea, nos quedamos con lo bueno, es lo que tiene que perdurar, pero no olvidemos que también había malo. Yo fíjate, yo he estado con Caro Baroja, a la que conocí bastante, y a mí me ha contado cosas Caro Baroja que te pondrían los pelos de punta de trabajo de campo, cosas que vi en determinados caseríos, como una pincelada, y lo recoge en un libro. Un día un amigo suyo médico en San Sebastián está yendo por una zona ahí del Goyerri profundo, cae una tormenta muy fuerte, aparca el coche, entra en un caserío y ve a una serie de personas que están en la cuadra en torno a una caldera bailando. Y estamos hablando años 60, del siglo XX, o sea, no estamos hablando del siglo XVIII. Habían echado una serie de gatos vivos a la caldera para hacer un ritual y se disponían a echar el feto de un niño muerto, literal. Y esto estaba pasando en Euskal Herria en el 1960. Entonces, a saber con qué intenciones y qué había en su mente en ese momento, ¿no? El médico salió aterrorizado. Y esto también existe. O sea, hay que tener en cuenta, no caigamos en un angelismo acrítico y tengamos en cuenta que hay bueno y hay malo. Y cuidado con lo malo, que ahí está. No, estoy de acuerdo y te agradezco el matiz, porque de hecho es lo que está pasando en este momento de la Tierra. Si entráramos por un momento, que no lo vamos a hacer, en el fenómeno ovni, los hay buenos, los hay malos, los hay más que malos. Es decir, yo creo que son los que están moviendo todo lo que estamos viviendo en estos momentos, los de la oscuridad. Recuerdo en algunos lugares que visité, yo creo que, al menos las buenas, que como decía antes Jonathan, a verlas las hay. A ver las haylas. Yo creo que las subo, Jonathan. Yo creo que las subo. Ahora ya son otro tipo de personas que viven de la ignorancia y del sufrimiento de los demás, que son cosas distintas. Tu última pincelada, Álvaro, sobre todo este fantástico tema, que te agradezco un montón tu participación, de duendes, hadas. ¿Qué es lo que más llama la atención en tu tierra sobre este tema, o lo que más te llama a ti como antropólogo a la hora de investigar o de escribir sobre ello? Bueno, fíjate, yo voy a ser un poco pesimista. Me llama la atención el poco interés que hay en ello. O sea, cómo el bosque, la naturaleza, se ha convertido en una especie de espacio de juegos absolutamente desencantado. Eso me da mucha pena. Yo soy muy amigo también de visitar lo poco que queda de tierra virgen y de bosque profundo, y encuentro, por una parte, que está muy abandonado y por otra parte que está muy poco visitado y no valorado. Es una lástima. Tienes la ventaja de que no te encuentras con gente porque vas a según qué horas, por qué lugares, y es difícil que te encuentres un solo ser vivo, un solo ser humano por ahí,
Y sí que me gustaría hacer una llamada al reencantamiento, ¿no? O sea, el darnos cuenta que el lujo lo tenemos muy cerca, tanto en Galicia como aquí en Euskal Herria, lo tenemos unas tierras verdes muy vivas, muy elocuentes, llenas de misterios, invitar a la gente a que practique ese ritual de reconciliación con la naturaleza, porque la naturaleza le hablará. O sea, el quien va buscando respuestas será respondido. Hay que saber entender la naturaleza como un espacio sagrado, que es lo que es, y frecuentarlo como si entráramos en un templo, en una catedral, en una biblioteca. Y eso es muy importante. Yo creo que tenemos una tarea importante, los que somos conscientes, que es transmitir ese conocimiento y abrir caminos y abrir ojos, para que la generación que viene detrás no esté todo el día pegada a una pantalla, ni a un teléfono móvil, ni al papamoscas permanente, y vuelvan a sus raíces, que son las suyas. La sangre de la tierra, la sangre que corre por las venas del ser humano y por las de los dioses, todo es lo mismo. Y es importante transmitir ese mensaje, muy importante. Exacto. Quien pierde la tradición pierde su historia y pierde su cultura y la huella y la herencia de sus antepasados. Pero no ha sido pesimista. En Galicia pasa lo mismo, peor. Ha sido realista. Porque cuando yo busco un petroglifo, un menhir, busco también, como lo hace mucho más que yo Jonathan, leyendas, mitos, la gente ya casi se ha olvidado, incluso mucha gente mayor. Y ya no te digo nada si se lo dices a gente de mediana edad o a niños pequeños o a jóvenes que incluso se ríen de ello, pero nosotros seguimos al pie del cañón intentando que la gente recupere y mantenga y proteja la cultura increíblemente, llamémosle mágica, fantástica, sobrenatural, porque para mí sigue siendo real. Y por cierto, antes de que te me vayas, como no nos escucha nadie, yo vi un duende de niño. Lo dejo ahí. Un abrazo, no, lo digo de corazón y de verdad, si no sería estúpido no decirlo, pero a mí qué más me da. Ya peinando las canas que peino, ya vengo de vuelta en la vida. Un abrazo y ha sido un placer de nuevo, Álvaro. Igualmente, un abrazo para los dos, para ti y para Jonathan. Hasta Otro abrazo, Álvaro, un saludo. Y para toda la audiencia. Agur, hasta adiós. Agur. Dándole ya pinceladas al programa para ir culminando, ¿qué crees que te queda por decir, Jonathan, como estudioso muchos años de todo este tema? Seguir un poco el hilo que nos dejó Álvaro, relacionándolo con Galicia, así ya de forma rápida, resumida, decir que sí, casi todo lo que nos cuenta del País Vasco coincide, pero hay muchos temas que son muy interesantes. Por ejemplo, cuando habló que los gentiles se tiraron, fueron para bajo tierra, aquí tenemos las mismas leyendas con los últimos mouros, un poco más cristianizadas, porque en o Condado para Dante aquí tenemos una reliquia en esas leyendas, pero las últimas nos cuenta que fueron finalmente los cristianos quienes los llevaron a bajo tierra. Tenemos un par de ellas aquí, como la del castro de Parada das Hachas, que fue una auténtica batalla en un castro entre cristianos y mouros que al final los cercaron y estos se escondieron. En el castillo de Osobroso, en el castro de Mouriscados, que dice que batallaron a cañonazos cristianos desde el castillo de Osobroso, aquí en Pontareas, a los mouros que vivían en el castro, o tal vez la más simbólica, el monte San Mamede, San Nomedio, más conocido aquí, que es muy mítico, que dicen que hay una terrible batalla entre los mouros que vivían allí cristianos y finalmente los mouros se escondieron bajo tierra, escondieron armas, pues si algún día volvían a la tierra a luchar contra los cristianos, que sean los humanos, pero que al final son leyendas muy similares a las que nos contó Álvaro. Quedaron también solo las mouras juveniles, que son las que aparecen los penedos, que hay que desencantar, se transforman en serpiente, porque también eso al final, otra cristianización, porque nos hablan de desencantarlas de tal manera que al final sea pues cristianizarlas y que se vuelven humanos una vez que se cristianizan, ¿no? Fue un poco lo que quedó ahí. Ahí hay un dato curioso, me acuerdo de una leyenda, de eso que hablas, que por ejemplo para quedar fertilizada la mujer, entre otras muchas leyendas que hay sobre el tema y tradiciones, tenían que ser siempre, bueno, luego cristianizada a cama de Osanto, ¿no? Como hay una bueno, hay muchas. En aquí Tabuesa, cerca, por ejemplo. Pero yo iba a nombrar la de La Guardia, el monte Aloya, ¿no? Aloya, sí. Etcétera. Bueno, pues tenían que ir a determinada hora y día del año, siempre de las fechas tiene mucho que ver, tal vez con la luna, con el sol, etcétera. Y entonces tenían que dejar un vaso de leche al lado mientras estaban haciendo lo que tenían que hacer, porque había que empezar por ahí. Si venía una serpiente y se bebía la leche, quedaba embarazada. Pero luego hay otras mucho más complicadas, que tú conocerás también muchas de ellas, Jonathan, que era que cuando aparecía la serpiente había que darle ni uno menos ni uno más, 7 besos en la boca. Entonces se transformaba en princesa y te daba todo el oro del lugar. Y a mí cuando me hablaban de 7, me vienen los 7 chakras, me vienen las Pléyades, me viene el número 7 mágico de los celtas. ¿No será también que quedó una simbología cristianizada en todo el tema de las mouras, de los mouros,
que no sabemos interpretar, porque tú sabes muy bien que todavía mucha gente en Galicia cuando dice, ahí vivían os mouros, a cama de os mouros. Yo ahora estoy investigando por Galicia también las tumbas antropomorfas, pero las que están en rocas. Es decir, te subes a lo alto de un monte y allá arriba, en un penedo, te aparece una tumba antropomórfica que la gente te dice que era la tumba de os mouros. Estamos hablando en realidad de mitos importantes cristianizados, pero que para la gente lo que quiero decir es que todo es mouro, y los moros históricamente estuvieron muy poco en Galicia. O sea, cuando hablamos de los moros, que dice la gente, o los mouros, se siguen confundiendo con árabes, con musulmanes. Estamos hablando de esos seres mitológicos fantásticos, o realmente, como hemos venido hablando desde el principio, fueron unos seres, una raza que existió. Como decía Álvaro, que se fueron al monte y terminaron allí también su historia. Fíjate que cerca de donde estamos, tú nombraste montes de batallas entre los humanos y los seres fantásticos, está también el nombre de Batalláns, y al lado está Forcada, como si hubieran ahorcado a alguien y hubiera una batalla. Sí, y al lado también está Meder, que se puede parecer a Monte Medulio. Medulio, sí, tengo oído también, sí. Es un monte Sannomedio, para el que no lo conozca, que lo busque, que hay bastante información en internet, muy curioso. En cuanto al origen dos mouros, claramente los que nos gusta esto y gente más estudiada a nivel galego, antropólogo y tal, todo el mundo está de acuerdo de que realmente no tiene nada que ver con el moro musulmán, que aquí apenas estuvo, no pudo dejar tanta huella, ¿no? Esto es mucho más antiguo. ¿Por qué? Porque si nos vamos al pasado, yo lo tengo recopilado por muchas zonas de Iberia, estos seres siguen apareciendo con el nombre casi igual. Es decir, la señora de Montserrat es la Morella de Montserrat. Es decir, se parece mucho a las mouras como a Franqueira y demás. Muchos sitios propiamente de Andalucía, aún hay antiguos santuarios por las montañas. Recuerdo uno que recopilara en Córdoba, que ahora no me acuerdo, que habla de una moura que se aparece en una cueva muy rubia, que se peina. Es decir, eso no tiene nada que ver realmente con la mora musulmana, esto es muy anterior. Entonces hay quien dice que mouro puede venir de morto, es decir, morto en gallego es muerto, que son los antepasados. Es decir, los antepasados que construyeron castros, menires, tal, y paganos, que no son cristianos. Que, claro, todo lo que construyeron hoy en día está enterrado. Los castros están enterrados, las mámoras la mayoría están enterradas, muchos petrolíferos están enterrados, hasta castillos que desaparecieron. Y eso hizo que se pensara la cultura popular que esa gente que no era cristiana, claro, su mundo lo veían ya enterrado, que vivían bajo tierra directamente. Y después está, aparte de morto, que también sea pagano directamente. Es decir, es nuestro legado, nuestra cultura pagana antes que los cristianos. Por eso cuando hablaba antes de esos montes que batallaron cristianos contra mouros, fue, como quien dice, la interpretación de la cristianización de esa gente que era pagana. Entonces se refiere a toda la Galicia anterior que es pagana. Pero ojo, que dentro de esto hay quien matiza, porque esto es cuando se refiere a antepasados. Pero también habría que meter el ser mitológico, que es el de los fenómenos de las apariciones, el mouro gigante que se aparece en un dolmen y que es poderoso y que hasta te reta. Es decir, la moura, esas apariciones que hablamos antes, que tienes que desencantarla. Por lo general, en Galicia, los números mágicos es el 3 y el 7. La mayoría de las leyendas que llevo recogido de mouras, tienes que ir a las 12 de la noche, darle 3 besos, pero esta te va a aparecer con una serpiente horrible, gigante, que se relaciona mucho los gigantes con las serpientes, hasta en la antigua Sumeria, ¿no? Los Nephilim, los Anunnakis, que los propios egipcios, sus dioses eran como gigantes y se pasaban a serpientes. Es decir, esto no es nada raro. Ahora, si las serpientes, el paganismo, no lo sabemos, pero que aparece mucho. Y eso ya es mitología, ya no son esos antepasados nuestros. Ahí hablamos de seres mitológicos, de otra dimensión, vamos. Tú has estado en el programa de OVNIs, que hemos repetido porque la gente nos lo pedía. No todo el mundo entra en el podcast que tenemos los programas, prefieren escucharlo por la radio. Aquí cerca también estamos en Troña, donde está la famosa serpiente que está en un punto concreto. Oyes, Jonathan, entre tú y yo, ¿no tendrá algo que ver con la famosa raza de seres extraterrestres reptilianos que viven debajo de la Tierra, o ya nos estamos yendo demasiado lejos y lo dejamos por otro programa? Es que es un misterio muy grande, porque no sabemos nada. Nada, es que cuando hablamos, que decía también antes Álvaro, de estos seres muy antiguos como los mouros gentiles, es eso, se cree que están bajo tierra. Y claro, su relación, siempre se habla de que eran más antiguos que el ser humano. Siempre nos tenemos que ir al pasado anterior al ser humano. Y que eran dioses. Y que eran dioses, sí, que tenían una divinidad, vamos, tanto es que lo que estamos hablando, que
pasan a la mitología, en muchos casos, pero como hablamos antes, a Moura Bella, la señora, es decir, eso ya es una entidad superior que representa, por ejemplo, a la Mari Vasca, que es la madre tierra, ¿no? Pero partiendo de base de que fue, por lo menos de joven, fue una Moura también. Es decir, claro, se mezclan muchas cosas y ahí ya el conocimiento se difunde, ¿no? En el pasado remoto y es muy difícil. No, yo creo que es como los arqueólogos. Cuanto más escarbamos en un tema, más restos se encuentran y entonces ya te vas perdiendo, ¿no? Mira, yo, por ejemplo, para ir culminando, aún hay gente en Galicia que cuando... antes hablaba Álvaro de los malos, ¿no? De las meigas, de los brujos malos o de los duendes malos, etcétera. Me desapareció algo en casa, no lo encuentro todavía. Dicen, entró el trasno en casa. O sea, hay también los malos, los espíritus en la naturaleza, hayan sido reales o no, lo sean o lo sigan siendo o no, pero a veces pasan cosas increíbles que uno se va a lo sobrenatural para intentar encontrar la respuesta. Es que yo lo dejé aquí, es imposible. ¿Todavía existe la creencia en la gente en estos seres? Sí, aparte, bueno, en Galicia hablamos mucho, por ejemplo, do tardo o trasno, que es muy característico, o demo también le llaman. Es lo mismo trasno que... Sí, básicamente sí. Es decir, es el duende. En la mitología mundial sería como el duende, y en Galicia es por zonas. Nuestra zona aquí, Condado Paradanta, hablamos de Otardo. Otardo cumple todas las funciones de un trasno, trasgu, que ya aparece en la mitología celta en más lugares, pero... Claro, son seres malos. Muchos entendemos que lo que se llama aquí son como demonios burlones. Sí, más bien traviesos. Son trastes por naturaleza y no hay forma de enderezarlos nunca. Es tanto que lo tienes que engañar a él para que se te vaya de casa, ¿no? Porque dicen que tienes que... Hay dos versiones, que Otardo, que para que el oyente se haga la idea, es como el duende burlón, solo sabe contar hasta 9 o hasta 100. Entonces tiene las dos versiones y tiene un agujero en la mano. Entonces dicen que él, cuando dejas, yo qué sé, más de 100 lentejas, más de 10 lentejas o garbanzos, él por la noche le va a llamar la atención, va a ir a contar, y cuando llega a 9, que se le eche la mano, le caen por el agujero. Entonces va a volver a empezar, va a volver a empezar, va a volver a empezar, hasta que se aburre definitivamente. Tú lo engañas a él por una vez en su vida y se marcha de casa, ¿no? Es decir, que al final son seres tan burlones que la única forma de echarlo de tu casa es engañándolo él mismo, no caer en su propio juego que hace él. Y sí, está lleno. Luego ya, cuando hablamos de as bruxas, as meigas, que antes lo tocamos, esto ya daría casi para otro programa, pero estaba el personaje, por ejemplo, aquí en Galicia, como da Menciñeira, que era aquella que entendía de la naturaleza, de la medicina. Ojo, muy importante, que por eso era importante en el mundo rural. Entendía también de la curación al ganado, que era muy importante por eso. Pero luego también estaba la Menciñeira mala, que aquí, por ejemplo... Tenemos muchos ejemplos, que aún mi abuela se acuerda de joven, do mal de ollo, por ejemplo, que eran ritos directamente para hacerle mal a otras personas, vamos, y muy mal. O sea que, como dice Álvaro, aquí tenemos prácticamente lo mismo, y ya no solo en la mitología tenemos la parte mala, que antes también hablamos del Oyáparo, que directamente comía personas, sino que también hablamos de la parte mágica humana, que también se utilizaba en muchos casos para hacer el mal. Yo me acuerdo no hace mucho, cuando viajé hacia Finisterre, preparando también un trabajo sobre el tema, que me hablaron, entrevisté a una persona en Noya y me habló de una señora muy mayor, que ya venía por tradición de su madre, abuela, etcétera, vete tú a saber, que te curaba o eliminaba determinado mal de ojo, lo que estás hablando, te hacía adivinación. Y digo, hombre, pues mira, conocer a una persona así, que deben de quedar muy pocos, ¿dónde? Y fui, efectivamente, en un lugar concreto cerca de Finisterre, pues allí estaba una señora muy mayor, que cogió de estas cosas de peneirar la arena, no sé si se llaman de alguna forma aquí en Galicia. Sí, as pereiras. Esas, peneiras. Exacto. Y empezó a hacerme allí una serie de cosas y tal. Dice, bueno, ya estás limpio, ya puedes marchar. Eso sí, hubo que dar la voluntad. Pero me refiero que ya no quedan de estas personas que antes, ya a mí me decían de pequeño, mi madre me comentaba que me llevara a varios sitios, que era cuerpo abierto, como le dice a mucha gente, que no podían llevarme a cementerios y a determinados lugares. Yo recuerdo en uno de ellos, incluso de niño, que me desmayé. O sea, este tipo de personas que te curan incluso herpes, etcétera, ya no quedan muchas, ¿no? Yo creo que algo queda, pero lo que realmente... Porque no se dan a conocer, claro, no salen en ningún medio de difusión. Lo que se llama parte mínima para mí, pero ya es mínima, de los curandeiros famosos, que son los curanderos, puede quedar algo, pero decir que por un lado es una pena, porque cuando hablo con mi abuela de estos temas y llevo recogido algunas leyendas, bueno, más que leyendas esto llaman ya los cuentos, ¿no? Porque ellos te lo cuentan como real, ya no como un mito de una leyenda. Decir que en los años 60, 70, en todas las aldeas no había uno, había varias, sobre todo mujeres. Esto se llama más en la parte femenina.
que no solo era que sabían eso, curar a las personas, como el herpes, que llamaban aquí cortar o airo, que cortabas, bueno, varias enfermedades con un rito, que esto muchos, ojo, que yo en mi aldea tengo recogido de que estos ritos menores, cortar o airo, por ejemplo, que era para el herpes, que había... O aire do morto. Sí, o aire do morto, esto lo sabía hacer muchas mujeres. Es decir, no tenía por qué ser una menciñeira profesional, por así decirlo, esto se sabía hacer, pero claro, luego había lo que llamaban ya ameija, o eso, a menciñeira, o tal, que era la profesional un poco en ese Sí, aspecto, había la ¿no? que heredaba la Sí. tradición, la palabra mágica, la oración, pero había otras que ya nacían Ya con el don, sí, que es lo que me refiero, ¿no? Y que esto pues, era totalmente del común, esto diría casi para un programa, ¿no? Porque ya es otro campo que es enorme, ¿no? No, tenemos que seguir en ello y escoger más bien un tema concreto. Yo te agradezco igual que Álvaro y como siempre que has venido, y seguiremos hablando de muchos más temas juntos, Jonathan, porque tienes un gran conocimiento sobre ello. Creo que tienes un blog, una web, si quieres dar a conocer a los amigos oyentes. Ahora mismo estoy un poco parado. Tengo algo por la red como Omeigo Dotea, si me buscan pues tengo información. Tenía otro blog anterior que era Pontareas Historia Viva. En el YouTube, si buscan Omeigo Dotea, tengo vídeos también. Ahora estoy un poco parado, pero sigo recopilando, porque bueno, también por trabajo, cosas laborales, Pues y a demás, ver, pero bueno, sigo recopilando igual y sigo haciendo mis A ver cosas. cuándo tu primer libro de leyendas, porque como tú bien dices, si las recoges y luego no las plasmas en un libro, se siguen perdiendo igual. Sí, aparte es una pena porque, bueno, yo tengo casi que un libro acabado de muchos años aquí en el Condado para Dante, recogiendo mitos, leyendas, tradiciones, y alguna gente que bueno, que me pasó su información entrevistándola, ya no está ni entre nosotros, o sea que sí, es un pequeño tesoro que queda ahí. Me parece fabuloso, sigue con ello. Pues quedamos para un nuevo programa, amigo. Muchísimas gracias, porque además tú estás aquí en el estudio, que sé que te cuesta más y que has dejado a lo mejor otras muchas cosas, aunque sea a las horas de la noche que es, sobre todo pues descansar, y eso es de agradecer en nombre de la audiencia y el mío personal. Gracias a vosotros, como siempre, a Radio 9, al programa y a ti, Santiago. Ya sabéis que para mí es un placer y siempre que pueda, que yo también soy, como se dice hoy en día en la mitología de hoy en día, soy un friki también del tema y me encanta hablar de esto. No, y además no eso solo, los dos lo somos amantes de las ondas de la radio. Sí. O sea, lo llevamos dentro. Sí. Bueno, correcto. pues lo dicho, muchas gracias y seguimos en contacto por otros temas, amigo. Vale. Gracias a vosotros y buenas noches.